La vida en Cristo, tema 3. Así como en Adán, en Cristo. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo trata primeramente de mostrarnos lo que hemos hecho y entonces trata de mostrarnos lo que somos. Las expresiones en Adán y en Cristo son muy poco entendidas por los creyentes. La Escritura nos enseña que somos todos nacidos en Adán. Somos todos constituidos pecadores. Somos miembros de una raza de seres cuya constitución no es lo que Dios quiso que fuera. Todo esto debido a que con la caída de Adán, a causa del pecado, tuvo lugar un cambio fundamental en su naturaleza por el que se convirtió en pecador. Vale decir, un hombre constitucionalmente imposibilitado de agradar a Dios. Y como provenimos de Adán, todos nos parecemos a él no solo en lo exterior, sino también en lo interior. ¿Y cómo vino a ser todo esto? Por la desobediencia de un hombre. La enseñanza bíblica no es que somos pecadores porque cometemos pecados, sino que pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores por naturaleza antes que por acción. Somos constituidos pecadores no por los pecados que cometemos, sino por estar en Adán. Todos nosotros pecamos antes de nacer, porque estábamos en Adán cuando él pecó. Por ejemplo, si tu abuelo hubiera muerto a los 3 años de edad, ¿dónde estarías tú? Habrías muerto con él. Tu experiencia estuvo envuelta con la de él. Nosotros estuvimos envueltos en el pecado de Adán y por nacer de él recibimos todo aquello que es de Adán. Así que la dificultad es además por herencia y no solo por nuestro comportamiento. A menos que podamos cambiar nuestra herencia y parentela, no hay rescate para nosotros, y es así precisamente como Dios resolvió el problema. En Romanos 5 se nos cuenta no solamente algo acerca de Adán, sino también del Señor Jesús. Según el verso 19, fuimos hechos pecadores por causa de Adán, pero constituidos justos por causa de Cristo. Por uno pecadores, por otro justos. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cuando murió el Señor Jesús, hizo cesar toda vida en Adán, y cuando resucitó, nos impartió nueva vida. Romanos 5, 20, 21 nos dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. La manera divina de librar. Al principio del capítulo 6 de Romanos, el apóstol Pablo hace la pregunta: ¿perseveraremos en el pecado? Su ser entero rechaza la mera sugestión. En ninguna manera, exclama el apóstol. ¿Cómo puede un Dios santo estar satisfecho con hijos impíos y esclavos del pecado? Así pues, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:12. Dios, por tanto, ha hecho provisión adecuada para que seamos librados del dominio del pecado. He aquí nuestro problema. Nacimos pecadores. ¿Cómo pues podremos separarnos de nuestra herencia pecaminosa? Entendiendo que nacimos de Adán, ¿cómo separarnos de Adán? Aquí me apresuro a aclarar que la sangre de Cristo no nos puede separar de Adán. Hay un solo camino. Ya que entramos por nacimiento, es evidente que saldremos por muerte. Cuando hablamos de muerte, nos estamos refiriendo a la vieja naturaleza heredada de Adán. Para separarnos de nuestra tendencia pecaminosa o vieja naturaleza, debemos separarnos de nuestra vida. La esclavitud del pecado vino por nacimiento. La liberación del pecado viene por muerte.
Y es precisamente este el método de escape que Dios ha provisto. La muerte es el secreto de la emancipación, de la libertad. Muertos al pecado. Romanos 6:1, Romanos 6:11. Pero, ¿cómo morir? Algunos de nosotros hemos tratado afanosamente de librarnos de esta vieja naturaleza, pero encontramos que es muy tenaz. ¿Cuál es la solución? No es tratar de matarnos, sino reconocer que Dios nos ha juzgado ya en Cristo. Romanos 6:3 nos informa: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, si Dios ha tratado con nosotros en Cristo Jesús, ¿cómo entramos en Cristo? No tenemos modo de entrar, pero no necesitamos tratar de hacerlo, pues ya estamos. Lo que no pudimos hacer nosotros, Dios lo ha hecho a nuestro favor. Él nos ha puesto en Cristo. Alabado sea Dios. No dejó que nosotros descubriéramos o hiciéramos camino. Así nos informa 1 Corintios 1:30 y nos dice: por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. No necesitamos pensar en cómo entrar. Dios ya lo ideó y también lo llevó a cabo. Ya hemos entrado y por consiguiente no necesitamos tratar de entrar. Es un hecho divino y es cosa terminada. Podemos ilustrarlo de la siguiente manera. Pongo un billete en mi Biblia. La Biblia y el billete son cosas distintas, pero si decido enviar mi Biblia a tierra lejana, ¿puede esa Biblia ir y el billete quedarse? Es evidente que donde va la Biblia, la acompaña el billete, y lo que le pasa a la Biblia, le pasará también al billete, porque está en ella. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dios nos ha puesto en Cristo, y en su proceder con Cristo, ha procedido con toda la humanidad. Nuestro destino está ligado con el suyo, y lo que pasó con Él, pasó también con nosotros. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros también lo fuimos, y su crucifixión fue en el pasado, y por lo tanto no puede ser futura para nosotros. Ningún versículo del Nuevo Testamento señala que la crucifixión es cosa del futuro. Fuimos crucificados cuando lo fue Él, pues Dios nos puso en Él. Que hemos muerto en Cristo no es una mera suposición doctrinal, sino una verdad, un hecho eterno. Romanos 6:3 nos dice: todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Estar en Cristo es equivalente a haber sido identificados con Él en su muerte y resurrección. La cruz entonces es el poder de Dios que nos traslada de Adán a Cristo. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, Él derramó su sangre, dando así su vida impecable para expiar nuestro pecado y satisfacer la justicia y santidad de Dios. Hacerlo era una prerrogativa exclusiva del Hijo de Dios. Ningún hombre pudo tener parte en ello. En la obra expiatoria delante de Dios, Él actuó solo. Ningún otro pudo tomar parte. El Señor Jesús murió no solo para derramar su sangre, murió para hacer que nosotros pudiéramos morir. Murió como nuestro representante. En su muerte, Él nos incluyó a ti y a mí. Nosotros solemos usar los términos sustitución e identificación para describir estos dos aspectos de la muerte de Cristo. Es la muerte inclusiva del Señor lo que me coloca en una posición para identificarme con Él. Lo que cuenta es mi inclusión en Cristo de parte de Dios. Es algo que Dios ha hecho de allí que esas dos palabras, en Cristo, sean tan preciosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. En conclusión, es la cruz de Cristo el remedio de Dios para acabar con nuestra naturaleza pecadora, para lo cual primero nos coloca en Cristo, 1 Corintios 1:30, y luego
nos crucifica con Él. Gálatas 2:20. Y así como la sangre trató con nuestros pecados, la cruz trata con nosotros los pecadores. La cruz nos traslada de Adán a Cristo.